Bueno, pues vamos a intentar ir empezando porque, como sabéis, Valentín ya no vive en Getafe, vive en Linares y se tiene que volver hoy. Entonces, bueno, pues vamos a intentar a ver si estamos hasta las 8 más o menos y bueno, pues para que dé tiempo a que él haga su exposición y que pueda haber un debate, preguntas, etcétera, etcétera. Recomendaros los que no hayáis comprado el libro, que lo compréis. Algunos ya, muchos de los que estáis aquí ya lo habéis comprado, pues que aprovechar la ocasión para que os lo dedique. Y el libro también, no voy a decir al que haya comprado un libro que compre 5, pero se puede regalar ahora por Navidad y tal, en vez de regalar muchas gilipolleces que se regalan, pues un libro, La Revolución Portuguesa de Valentín, pues es una cosa adecuada y contribuimos a la lectura y contribuimos a una lectura además comprometida, que es la que nos trae hoy Valentín. Entonces, yo me gustaría tener un primer recuerdo para Manolo. Yo seguro que Manolo habría estado aquí, Manolo Espinar, y habría estado feliz de haber visto el libro de su amigo Manolo, porque Manolo y de su amigo Valentín. Pues Valentín y Manolo han tenido, sobre todo en la última época de la vida de Manolo, pues bastante en común. Empezaron juntos la aventura de Podemos, luego también con el tema de, entre comillas, el errejonismo, porque Manolo no llegó a conocer lo que fue Más Madrid, pero digamos que sí tenía bastantes coincidencias, sobre todo con Valentín, y yo creo que también era un pesimista revolucionario como él. Entonces Manolo siempre decía: aquí en Getafe nunca nos uniremos a la izquierda. Y Manolo siempre decía que era el campeón de las derrotas. Bueno, yo creo que eso cualquier revolucionario pues es una seña de identidad. Ganaremos la batalla final. Hasta entonces vamos a tener, como dice ese refrán, de derrota en derrota hasta la victoria final. Vamos a tener muchas derrotas porque es muy difícil en un régimen como este que los trabajadores, que la gente de abajo y tal, pues tenga victorias. Valentín, cuando hablamos de presentar el libro, yo en principio me resistí un poco y él pensaba que era porque tenía alguna diferencia con el libro. No es verdad. Primero porque él ha hecho un libro muy escrupuloso, que es difícil tener diferencias, porque es muy expositivo y siempre desliza algunas críticas o algunas opiniones, pero sobre todo yo creo que deja para que cada uno saque sus propias consecuencias. Y bueno, yo quiero decir, para mí es un orgullo porque con los problemas que hemos tenido en este pueblo y en muchas partes y los enfrentamientos, joder, tener un camarada, un amigo como Valentín, yo creo que es motivo de orgullo para todos. O sea, es una buena persona en el sentido social, en el sentido político, de comprometido, de que siempre está cuando necesitas que te eche una mano y que allá donde hay un problema, una necesidad, pues siempre está, siempre preocupado, que ha dado muchos vuelcos, ha estado en unas organizaciones, ha salido, ha vuelto a tal, pero siempre luchando por tener un compromiso político. Valentín nos trae aquí una cosa que es otra de los efectos secundarios de la pandemia, los libros. Hay mucha gente que ha aprovechado la pandemia para escribir libros. Tenemos también aquí a Xavi, que la semana que viene va a presentar su libro de poemas. Él ya escribió una novela anteriormente, lo va a presentar el viernes de la semana que viene en el local de Más Madrid, Compromiso con Getafe. Pero otros compañeros, porque por ejemplo el primer acto que hemos hecho del Ágora después de la pandemia ha sido la presentación de un libro, el libro de compañero de Eduardo Andrada, que es concejal de Podemos por Alcobendas y que es un compañero de comisiones obreras de toda la vida y que nos trajo un relato pues sobre la guerra civil, un relato novelado que está muy bien y que lo presentamos ahí en el mural feminista al lado de la estación, aquí al ladito.
Y bueno, pues hay mucha gente. Tenemos a Ricardo, que también vamos a traer pronto otro libro de poesías que ha escrito. Este es un poeta y técnico de Hacienda, que no es muy fácil compatibilizar las dos cosas, pero los que estuvisteis en el homenaje a Manolo tuvisteis ocasión de oír un poema que le dedicó. Y bueno, ha escrito varios libros, ha escrito también alguna novela. Yo leí una hace ya bastantes años. Y bueno, pues también digamos que es otra de las personas que se ha dedicado a escribir durante la pandemia. Y bueno, de alguna manera podemos decir que es uno de los efectos positivos que ha tenido. Valentín, bueno, perdón. Y también José Luis, que le tenemos aquí, que ya sabéis que es una de las personas más comprometidas y más informadas que hay con el tema de la memoria histórica de Getafe, y que también el día 24, creo que se presenta un libro que también aquí va a ser, y es un libro de unas jornadas de memoria histórica que se realizaron aquí en el ayuntamiento, en el espacio Mercado, y que se han editado y que yo creo son muy interesantes, porque eran personas muy versadas las que estuvieron en estas jornadas, y que todo ha salido publicado en este libro que se va a presentar el día 24 en esta sala. Entonces, bueno, mucha gente que se ha dedicado a escribir, y que yo creo que, repito, que es uno de los efectos positivos que ha tenido esta pandemia. El libro, yo creo que nos presenta Valentín, y que no voy a, lógicamente lo va a exponer él, pero para mí deja muchas preguntas y muchas cuestiones que quizá podemos aprovechar para discutir hoy. ¿Qué pasó con la Revolución Portuguesa? ¿Ha fracasado? ¿Quedan todavía elementos de la revolución, conquistas de la Revolución Portuguesa? ¿Son posibles las revoluciones hoy en día? ¿Hay otra posibilidad de hacer las revoluciones y de alcanzar la democracia sin acabar con este sistema de la propiedad privada de los grandes medios de producción? Lo mismo que nos estamos planteando ahora con el tema del medio ambiente, o con el tema de las reivindicaciones de los trabajadores, de los ciudadanos, etcétera. Entonces yo creo que nos abre porque realmente es una revolución que se da en un contexto que, por lo menos para mí, que yo ya tenía 21 años entonces, o 20 años, era bastante increíble. Yo no esperaba aquella revolución. Yo estaba ya entonces militando políticamente aquí en nuestro país, en pleno franquismo. Esto, una revolución comandada por los militares y tal, pues era una cosa un poco extraña. Y de hecho, al año siguiente, en el año 75, estuve en Lisboa con unos compañeros, con Miguel, que hoy está enterrando a su madre en Extremadura, si no estaría aquí también, y con otros amigos, y estuvimos a celebrar el primer aniversario de la Revolución. Tuvimos, recuerdo, un mitin en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, el mitin del Partido Comunista. Estuvimos allí visitando, estaban ocupadas muchos de los palacetes que había en las principales avenidas de Portugal, ocupados por partidos de izquierda, extrema izquierda y tal. Estuvimos con ellos, y recuerdo con emoción pues cómo nos recibieron al sacar la bandera republicana, ¿no? Como todos los portugueses apoyándonos, gritando aquello: España mañana será republicana, algo que era impensable hacer en nuestro país. Para nosotros la Revolución Portuguesa fue mucho, para los que estábamos luchando entonces para echar la dictadura abajo, y por lo tanto siempre hemos estado vinculados a algo que siempre hay que decir, que desde España siempre se ha mirado de reojo a Portugal. Hemos hablado más de Marruecos, de Francia, de América Latina o de otros países. Ahí Portugal era el hermano pobre, y sin embargo en aquellos momentos era quien marcaba la guía, quien nos hacía ver que era posible acabar con una dictadura. Y bueno, pues no podemos decir nada más que estamos muy identificados con lo que fue la Revolución Portuguesa. Entonces, por lo tanto,
Valentín, que ya tenía pensado hacer este libro antes de la pandemia y que aprovechó la pandemia para escribirlo, porque ha estado viviendo durante una serie de años en Lisboa, pues nos va a explicar cuál es su visión de la Revolución Portuguesa, y después daremos paso a un debate entre todos, pues a ver si sirve un poco para aclararnos y para comprometernos e identificarnos más con estos movimientos. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Sé que más que por el libro estáis aquí por la amistad que nos une y que es mutua, y por lo tanto muchas gracias y esperemos pasar una buena tarde. Yo voy a intentar hablar solo como mucho 3/4 de hora. Podría estar mucho más, de hecho me he hecho unas notas y las primeras notas duraron 4 horas, por lo tanto no os asustéis, que os prometo que no va a ser más de 45 minutos, porque tengo mucho interés en, como además hay muchas personas aquí que lo conocen, que para hablar y para debatir y tal, más que para que me preguntéis, que también, pues también para que podáis dar vuestra opinión, ¿no? Quería corregir a Jesús en 2 cosas. Una es que Manolo no me seguía a mí, era yo el que seguía a Manolo. O sea, yo creo que eso lo tienes claro, porque la verdad es que Manolo era un monstruo y yo intentaba ayudarle y seguirle, aunque no estaba a su altura, y por eso él no me seguía a mí, sino que yo le seguía a él. Efectivamente, aunque el libro, fijaros, en mi web, y ahí yo os invito a que entréis, porque hay ya un vídeo, en 2014 di una charla sobre la Revolución de los Claveles, cuando se cumplió el 40 aniversario, di una charla en Aluche. Y justo el esquema, que lo tengo publicado en la web, el esquema de esa charla es justo lo que luego ha sido el libro. Sin embargo, efectivamente, un día por otro, que ya conocéis esa historia de casi todos, en la palabra no sé qué, que me enseñó en su momento Xavi, ya no sé decirla, pero efectivamente la pandemia la ha aprovechado para al final se materializara en este papel. Y luego también quería decir que tenemos aquí a otras personas que han escrito, como Ezequías Blanco, que él no ha aprovechado la pandemia porque lleva escribiendo toda la vida en cuadernos de matemáticos y quizá, no sé, él dirá, quizá 20 libros ya que lleva encima. Matías, creo también haber leído en algún sitio que ibas a sacar algún libro reciente o que intervenías en algún libro, y por supuesto José María Real Pingarrón, que ha sacado un libro de historia de Getafe, que os invito a todos a que os hagáis por él, porque es un monstruo de la historia, y yo intento imitarle en algunas cosas, pero quizá no esté tanto a su altura, ¿no? ¿Por qué un libro sobre la Revolución de los Claveles? Por un lado, quizá porque ya lo ha dicho Jesús, a los que pintamos canas, fue un hecho que nos impactó. Fue aquello una explosión de alegría, de libertad, la gente en la calle, gritando libertad, gritando democracia, abajo el fascismo, y fíjate que aquí estamos en un régimen fascista, que toda la información nos llegaba muy filtrada, pero así todo recibíamos esos fogonazos de las cosas que se estaban, de la revolución, una auténtica revolución que se estaba desarrollando en Portugal. Entonces, volver a leer con más detalle sobre esas cosas creo que nos es interesante. Y lo segundo, porque es una herramienta de reflexión. La historia nunca se repite, pero sí que hay muchas situaciones similares y muchas cosas que te sirven para decir, oye, de esto que pasó hace 40 años, esto ahora cómo se puede leer, qué lectura tiene ahora o para qué me sirve ahora. Y yo creo que en ese sentido, lo mismo este episodio como quizá otros episodios históricos, yo creo que, o por lo menos es lo que pretendo en mi libro, es que sirva de herramienta de reflexión. Yo no soy historiador, pero bueno, eso no importa, porque me parece que José María tampoco, y escribe libros de historia tremendamente buenos y útiles. Pero ¿por qué me he atrevido yo a escribir este libro? Primero, como ha dicho ya Jesús, yo estuve 4 años trabajando en Portugal, entre 1998 y el 2001, cuando fue el cambio al euro, pues hacer las aplicaciones informáticas que recogieran el euro y el efecto 2000, y coincidió con varios hechos, y uno fue el 25 aniversario del 25 de abril, y entonces toda la prensa local se volcó en sacar libros, en sacar suplementos. Tengo una colección de CDs, de 5 CDs, que son una joya con la gente, con las palabras de los protagonistas explicando lo que hicieron, lo que no hicieron. Y entonces a partir de ahí me interesé por ese tema, además de un amigo que me llevó a los lugares, entre comillas, de la revolución, y vi que, bueno, pues que eso era útil, y he seguido leyendo desde entonces.
Mi libro no tiene una visión académica en el sentido de que no soy un historiador, pero sí es tremendo. Yo creo que eso lo ha dicho Jesús y lo quiero recalcar también, que lo leáis con la confianza de que lo que pone es tremendamente riguroso. O sea, todo el contenido del libro, todo el contenido está absolutamente contrastado por varias fuentes y por varios medios, vídeos, artículos, libros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las fuentes importantes que surgen después han sido los papeles del Pentágono. Cuando se desclasifican los papeles del Pentágono, pues allí viene toda la intervención de Estados Unidos, tanto en Portugal, en la Revolución Portuguesa, como en la Transición Española. Y por lo tanto, no hay que recurrir, digamos, a fuentes de malvados comunistas, sino que los propios medios, digamos, de conservadores, pues dan las pistas de lo que pasó en ese momento. Y otra pista muy importante son los propios protagonistas, que 20 años después o 30 años después se atreven a contar lo que pasó. Y entonces os voy a contar un ejemplo, por ejemplo, que me parece, que además lo he leído, esto no lo vais a encontrar en el libro porque, como os digo, yo sigo cada día o cada semana, vaya, leyendo libros sobre temas de Portugal, que además de uno me manda otro, porque digo, mire usted, te vas para acá, ¿no? Pides el libro y sigo leyendo y me sigo interesando mucho por el tema, y por supuesto si hago una edición más en papel o electrónica, desde luego recogeré muchas de estas cosas. Y me refiero a un episodio que se llamó La matanza de Wiriyamo, que fue en Mozambique, ¿no? Entonces, si tú vas a un libro de historia, si tú eres un historiador serio y vas a la Academia del Ejército a leer los documentos militares, pues allí pone que el Ejército hizo una operación que se llamó Marosca, en la cual mataron a 60 guerrilleros del Frelimo, o sea, del Frente de Liberación de Mozambique, los guerrilleros de Mozambique. Incluso en el documento inicial pues pone 20, pero luego se dieron cuenta que habían aparecido mucho más esqueletos y dijeron, bueno, 60, hemos matado a 60. Sin embargo, la realidad es que mataron a más de 380 personas, mujeres, niños, ancianos, etc. Circuló incluso fue un revuelo internacional muy importante. Ahí hay quien dice que Portugal empezó a perder la guerra colonial por ese episodio. Había muchos más, además ese quizá fue el último, pero no el primero, hubo muchos más antes. Y incluso sacaron una versión diciendo, no, eso ha sido el Frelimo para hacer propaganda internacional de mira qué malos somos los portugueses. Sin embargo, afortunadamente, años después, los propios protagonistas, bueno, por cierto, que también decir que en aquel momento quien sacó aquí el tema a la opinión pública internacional, que nos llevó a Londres, a Alemania, fueron curiosamente unos sacerdotes de Burgos, de un instituto que se llama el IEM, esto no me lo sé de memoria y por eso lo leo aquí, IEM, Instituto Español de Misiones Extranjeras, que eran misioneros que estaban allí y fueron los que sacaron la información, incluso con la relación de los fallecidos, no 380, me parece que la relación que dieron fueron 150 porque no tenían datos de todos, ¿no? Pero luego, al final, pues entre algunos supervivientes y estos sacerdotes de misioneros españoles de Burgos, sacaron al exterior la información. Pero es que luego, posteriormente, como digo, los propios soldados que hicieron esa operación han confesado. No quiero que nadie se revuelva un poco, pero un soldado cuenta este episodio. Había una mujer embarazada, la tiré al suelo, le abrí el estómago y le dije, mira, era niña, y la pegué un tiro. Eso lo cuenta un soldado de Portugal. Y hay otro que además os invito, si os interesa, vamos, no es para reírse, pero hay otro que es ahora se me ha ido el nombre, Antonino Melo, que este hombre, tanto en un libro que tengo que se llama Masacre en África, como en dos o tres reportajes de televisión, uno hecho por la televisión oficial portuguesa que se llama La Guerra, que está hecha por Joaquín Furtado, un periodista portugués, son más de 40 capítulos. Bueno, pues entre el 28 y el 29 sale este señor. Y luego también hay un documental de una televisión portuguesa, de la cadena SIC, que es privada, que también sale este señor, y este señor dice lo siguiente: sí, los cogimos, los metimos en las cabañas y cerramos la puerta y tiramos granadas por la ventana y luego prendimos fuego a la cañada. Esto lo dice literalmente en esos vídeos, que si ponéis Masacre de Wiriyamo o La Guerra de Joaquín Furtado, ahí en YouTube los tenéis esta misma noche, y lo dice el tío así, con esa tranquilidad. Y cuando le pregunta, ¿y por qué hicisteis eso?, su respuesta no es ética ni moral, dice, es que no estábamos seguros que tuviéramos suficientes balas para todos, y como todavía duraba más la operación, no queríamos quedarnos sin balas.
Esa es su explicación. Y cuando en el capítulo 29 del documental de la guerra vuelven a preguntar más, y eso, dice, es que era la guerra. Dice, es que en la guerra, dice, a mí me dijeron que limpiara, y limpiar en términos militares es matar a todo el mundo. Y yo cumplí órdenes. Y al yo verle esto en el vídeo, le decía, joder, ¿os acordáis de lo que expresó Hannah Arendt en La banalidad del mal? Es decir, que no es que el mal sea banal, sino que realmente cualquier persona, buen padre de familia, buen trabajador, buen no sé qué, buen vecino, pues en unas situaciones que tampoco tienen que ser específicamente tal, pues son capaces de hacer las mayores atrocidades. Entonces yo creo que es importante, mi libro intenta, los africanos tienen una frase muy curiosa, que seguramente conoceréis, que dice, si el león escribiera las historias de los cazadores, otra historia contaría. Bueno, pues yo intento en mi libro un poco también coger la versión de los leones, ¿no? Es decir, no solo de los cazadores. Y yo creo que en ese sentido pues aporto elementos de reflexión, a veces contradicciones, etcétera, ¿no? Esta ya está. Entonces vamos ya con el tema. Bueno, he quitado aquí, tenía un montón de referencias a temas históricos, porque la historia de Portugal y la historia de España han sido muy parejas, y hay episodios y tal pues que son muy dignos de reflexión, pero es que si no, no me va a dar el asunto. Así que, bueno, son, insisto, anécdotas donde digo, mira qué paralelas han sido casi desde la llegada de los primeros pobladores a la península, los griegos, los fenicios, no sé qué, hemos tenido historias muy paralelas y episodios muy similares. Y de hecho, los dos hemos pasado por república, los dos hemos pasado por dictaduras, etcétera, ¿no? Y ahora en este momento pues son dos países de la Unión Europea muy parejos políticamente, muy parejos económicamente, y bueno, pues eso está ahí y en la historia reflejado y un poco en el libro, tampoco es evidentemente la mayoría. Con ello llegamos al 25 de abril, ya entro en lo que es la Revolución de los Claveles, llegamos al 25 de abril de 1974, donde un grupo de tenientes y capitanes que se organizan en el MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas, pues dan un golpe militar en Portugal. Los objetivos de ese golpe ellos lo resumían en las 3 Ds. La primera D era la democratización, es decir, Portugal llevaba ya 48 años de dictadura, de una dictadura terrible, y además ellos veían que no tenía salida esa dictadura. En 1928 Salazar toma el poder, o sea, los militares que han dado el golpe, no sé si hay un poco de agua por ahí, pero bueno, es igual. ¿Esto es agua? Vale, gracias. Los militares que dan el golpe de Estado no son capaces de arreglar la situación política del país y llaman a Salazar, que era un profesor de economía de la Universidad de Coimbra, para que él lo enderece. Él pide plenos poderes, buenas tardes, él pide plenos poderes y en realidad al final se hace con el poder absoluto del país, crea lo que él llama el Estado Nuevo, que es realmente un régimen a imagen de los fascistas italianos y alemanes, copiando incluso por los temas de los uniformes pardos y todas esas cosas, el tema de los desfiles y tal. Es un régimen, como digo, autoritario, nacionalista, tradicionalista, ultracatólico, antiliberal, antipartidos políticos. Él monta un partido político que es la Unión Nacional, pues como aquí existía, no me acuerdo si era Falange o lo que aquí existiera. Era represivo, porque aunque a veces se dice que tanto la dictadura de Franco como la de Salazar fueron dictaduras blandas, pero bueno, en España somos el segundo país del mundo en muertos que hay todavía enterrados en las cunetas, y en Portugal no tienen esa circunstancia porque no venían de una guerra civil, pero desde luego el régimen fue, en el libro cuento algunos episodios, terriblemente represivo, y por lo tanto eran dictaduras, nada de tal. La segunda D es el desarrollo. Precisamente ese régimen tan cerrado había producido una economía donde 8 grandes grupos económicos prácticamente se repartían el 80% del control económico del país, sobre todo de las grandes industrias, y luego en el sur de Portugal, pues entre 50 o 60 terratenientes tenían el 90% de los territorios, y eso hacía que el país fuera un país muy atrasado, muy anquilosado económicamente y prácticamente sin salida posible, ¿no? Además del tremendo subdesarrollo. Y la tercera D, que curiosamente yo, como digo, en el libro he puesto alguna referencia, pero creo que me he quedado corto, es la descolonización. Para mí, y voy a beber, el tema de la guerra colonial, por lo tanto de la descolonización que ellos pretenden, es realmente el motor principal
Porque bueno, sabéis, ya empiezo a decirlo, pero yo creo que eso lo sabéis, en realidad el golpe el 25 de abril en Portugal, la Revolución de los Claveles, empezó siendo un golpe militar contra una dictadura y que pone una junta provisional de gobierno con la intención de hacer unas elecciones, etcétera, etcétera. Lo que pasa que el tema, como ahora contaré, se desborda y se convierte en revolución, pero vuelvo otra vez para atrás con la descolonización como motivo de ese golpe, ¿no? Como digo, a partir de 1961 más o menos, en Angola, en Mozambique y en Guinea, fundamentalmente, empieza a haber movimientos, guerrillas que buscan la independencia. Entre otras cosas porque la vida en las colonias es tremendamente dura para los nativos. Están casi en semiesclavitud, les obligan a trabajar forzosamente en los campos y tal para garantizar la producción. Hay una huelga de un piquete del puerto de Guinea-Bissau porque las condiciones de los del puerto son terribles y los militares van allí y se lían a tiros y matan a 15 o 20 obreros en el puerto y matan a más, pero los otros los tiran al mar y tal y no figuran al final en la lista oficial de muertos. Es decir, que existe, a partir de 1961 y 62 comienzan a funcionar las guerrillas de independencia. Esto causa a Portugal más de 8.000 muertos cuando al final acaba la guerra, más de 100.000 heridos, muchos de ellos mutilados y tal, y sobre todo muchos también con muchos problemas psicológicos, de ansiedad, de traumas psicológicos duros, fuertes, etcétera. Tenía incluso aquí una anécdota, pero no la voy a contar. Sí que voy a contar, porque me impresionó terrible cuando le oí. Hay un historiador brasileño que se llama Valery Arcari, que ha estudiado mucho sobre y tiene varios vídeos en internet sobre la Revolución de los Claveles, y cuenta que él en esa época de la guerra colonial tenía 15 años y vivía en Lisboa con su padre porque se habían ido emigrados de Brasil a Lisboa, ¿no? Y entonces cuenta que su padre le llevaba al fútbol, al Sporting, eran aficionados al fútbol, él jugaba al fútbol de pequeñito y eso, y le llevaba al campo a ver el Sporting. Y que todo el campo estaba rodeado de 2 o 3 filas de sillas con gente con minusválidos, que eran gente de la guerra, minusválidos de la guerra, que tenían derecho a entrar gratis al fútbol, y todo el campo alrededor se llenaba de sillas de estas de ruedas, ¿no? O sea, tú te impresiona ver cuando ves estas fotos, por ejemplo, de Normandía, llenas de cruces de los campos de Normandía, del desembarco y de esas cosas, pero imaginaros un campo de fútbol con todo alrededor lleno de sillas de ruedas de gente que son la gente de los minusválidos de la guerra, ¿no? Los mutilados de la guerra. Bueno, pues aquello es terrible. Entonces, el ejército sabía que no podía ganar esa guerra porque cada vez perdía más terreno en vez de ganarlo, ¿no? Porque además las colonias de portuguesa prácticamente eran las últimas que existían en África. Todavía los españoles todavía teníamos algo, pero todos los territorios que rodeaban a Angola, Mozambique y a Guinea-Bissau, todos ya eran territorios independientes. No quisiera detenerme mucho, pero a veces esa independencia en realidad, como sabéis, no era sino cambiar la forma de dominio. Por ejemplo, Bélgica concede la independencia al Congo, lo que era el Congo belga en aquel momento como nombre, gana las elecciones Patrice Lumumba, y entonces en su discurso de apertura se queja de lo duro que ha sido el régimen de Bélgica, y el rey de Bélgica sobre todo, con el pueblo congoleño, y que él va a intentar conseguir justicia social, va a intentar que la gente viva mejor. Aquello fue su sentencia de muerte. Unos días después, entre la CIA y los servicios secretos de Bélgica, le asesinan en un campo. Y ponen a un general de estos títeres, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, Mobutu me parece que era un tío terrible. ¿Y qué pasó? Pues que ellos siguieron explotando perfectamente las minas y las materias primas del Congo. Quiero decir que eran independencias concedidas, pero a veces, como sabéis, hoy en día todavía Occidente va a África claramente en plan imperialista y a llevarse muchos de sus materias primas a precios económicos y a precios realmente de tener sobornados a muchos políticos, ¿no? Entonces, esa era la situación. Se daba incluso una paradoja. Portugal en aquellos momentos era miembro de pleno derecho de la OTAN. De hecho, cuando se produce el 25 de abril, curiosamente, hay unas maniobras de la OTAN allí en Lisboa, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ese ser de la OTAN, Estados Unidos estaba ayudando con armas, incluso armas pesadas, o sea, carros blindados, no tanques, sino lo que es los coches estos, las torretas blindadas y eso, a la guerrilla del FLNA y de UNITA de Angola. ¿Por qué? Porque estamos en plena Guerra Fría,
y entonces había una disputa en esos territorios quiénes iban a ser los que se llevaran el gato al agua, si los Estados Unidos o la Unión Soviética y Cuba, ¿no? Y entonces se da esa paradoja de que Estados Unidos está ayudando a las guerrillas de Angola para matar o para quitarse de en medio a los portugueses, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho y que no me resisto a decirosla, que es de un sociólogo que conocemos casi todos, vamos, porque leemos sus obras, no que le conozcamos, que es el Bonaventura de Sousa Santos, que dice la siguiente frase, me parece con una profundidad muy importante, dice: Portugal no liberó a las colonias, fueron las colonias las que liberaron Portugal. Es decir, lo que intenta expresar es que gracias a la lucha de los guerrilleros de Angola, de Mozambique, etcétera, fue que se produjo la liberación de Portugal, ¿no? A ese escenario colonial de las 3Ds hay que sumarle, por supuesto, como en España, que si no se dice, yo creo que no estamos diciéndolo todo bien, pues que además en Portugal habían muchas movilizaciones, tanto de estudiantes como del mundo obrero, de los trabajadores con reivindicaciones, estudiantes de carácter político. Incluso hubo sabotajes. El propio Partido Comunista Portugués tenía el ARA tenía una división, digámoslo así, un grupo que hacía sabotajes fundamentalmente a medios que iban a los barcos que iban, por ejemplo, a las colonias para impedir que embarcaran y cosas de esas, y hubo grupos de sabotaje. Uno de ellos fue robar toda la cartografía de las colonias del Instituto del Ejército, que tenía los mapas, para entregárselos a los guerrilleros para que tuvieran una buena cartografía para hacer la guerra, ¿no? Y con eso llegamos al 25 de abril, ¿no? A las 0:20 horas suena en una emisora. Antes había sonado otra canción, a veces decimos que el Grándola Vilamorena fue la canción original, y así fue, y así es lo que queda y tal, pero antes había habido otra a las 10 de la noche diciendo: estaros preparados que esta noche va a ser la cosa, ¿no? Que era una canción que es la que había representado a Portugal en Eurovisión ese año. Pero a las 0 horas ya del día 25, en una emisora de radio de Lisboa, colocan la canción Grándola Vilamorena, que es la señal de decir: salir ya de los cuarteles, que ya no hay marcha atrás. Entonces suena esa canción, y a partir de ese momento pues empiezan hasta el día siguiente, más o menos a las 4 o las 5 de la tarde, empiezan unidades a salir de distintos cuarteles, unidades capitaneadas por el MFA, y empiezan a ocupar pues la televisión portuguesa, el Banco de Portugal, el Ministerio del Ejército, el aeropuerto de Lisboa, etcétera, etcétera. Empiezan a ocupar distintos objetivos militares, y al final pues controlan la situación, y el presidente pues se rinde al general Spínola y, digamos, le entrega el poder al general Spínola. Se dice que el MFA se hizo, y es verdad, con el poder prácticamente sin resistencia, ¿no? Pero Raquel Varela, que es una historiadora impresionante portuguesa, dice: bueno, es que habíamos pagado ya el tributo de muertos y tal, lo habíamos ya pagado en la guerra colonial, y nadie tenía realmente ganas de volver a empezar un conflicto armado que fuera un conflicto generador de armas y tal, ¿no? Los objetivos del programa, el MFA unos días, realmente 2 meses antes del golpe, ya prepara lo que sería su programa a desarrollar, ¿no? Y os lo leo muy brevemente y de forma muy sintética. Decía que iba a controlar el tiempo, no estoy controlando las cosas, pero bueno, yo creo que voy bien. Yo creo que voy bien. Entonces, en el programa del FA decía: entregar al poder a una Junta Provisional de Salvación Nacional, la abolición de la censura y del control previo, la disolución inmediata de la PIDE, que era la Policía Secreta Fascista de Portugal, la Legión Portuguesa y la Juventud Portuguesa, que eran los tres elementos fascistas de apoyo al régimen, ¿no? La amnistía inmediata de todos los presos políticos, la reestructuración y la reorganización de las Fuerzas Armadas y militarizadas, se refiere a los cuerpos de policía que no son la PIDE, pero también la libertad de reunión y de asociación, la libertad política de los ciudadanos, la libertad de expresión y de pensamiento, el control provisional de los medios y de la cultura, políticas de desarrollo económico y una nueva política social. Y ya en esa misma noche, en este caso ya del 25 al 26, ya empiezan a salir los primeros decretos con estas cosas. Los decretos donde se firma que hay que liberar a los presos que están en la cárcel de Caixas o de Tafalla, y otros los decretos de disoluciones de los cuerpos estos militares, etcétera, ¿no? Desde las 4 de la madrugada aproximadamente ellos esperan un poco
Primero a ver cómo van las cosas, ¿no? Y cuando ya se ven que todas las operaciones están diciendo, pues ellos hablan en clave y dicen México ocupado, bien, Nueva York está, mal, el objetivo Nueva York está cubierto, que son los nombres claves que ellos dan a los distintos objetivos. A las 4:20 ya empiezan a poner comunicados donde se dice aquí puesto de mando de las Fuerzas Armadas, y llaman a la gente a que no, básicamente hacen 3 llamamientos: a la gente a que se quede en su casa, a los médicos que aunque ellos crean que no va a ser necesario, pero por si acaso que se vayan todos los médicos a los hospitales, pues si hubiera confrontación, y la tercera es al resto de fuerzas militares diciéndoles no intervengan, o sea, a la policía o a otros cuerpos diciéndole que se abstengan de intervenir para evitar que haya derramamiento de sangre. En los primeros comunicados, como digo, ellos no dicen cuál es el sentido del comunicado. Lo que hacen es empezar a poner marchas militares y el himno nacional portugués. De ahí hay una marcha que se llama La vida en las olas del océano, que es una marcha que no voy a perder tiempo poniendo, ahora luego si queréis está, pero que es una marcha marinera, y que la ponen repetidamente porque tienen un disco de esos, pues, hacen el comunicado, la marcha, ¿no? La marcha, y al final ese himno quedó y es todavía hoy el himno del MFA que utiliza el MFA, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos esos llamamientos de que la gente no salga a la calle, la gente, como ya habéis visto en las películas y en toda esa serie de cosas, por cierto, hay una película que se llama Capitanes de Abril, que está muy bien, esto yo creo que recoge, como todo el cine, pues siempre hay la historia de amor por medio y todo eso, pero la verdad es que todo lo que cuenta está muy bien. Quizás se hace alguna licencia, por ejemplo, cuando cantan en la emisora El Grando la Vila Morena, pues no, en la película salen unos señores, los militares cantando, y no, allí lo que ponen es un disco, ¿no? Porque no está eso de cantar. Y sí que es verdad, la anécdota que cuentan ahí, que hay mucha gente de la PIDE que como oyen aquí está el puesto de mando, pues se van a la emisora a entregarse, y allí lo que había era un destacamento de 10 o 12 militares ocupando la emisora, pero no el puesto de mando, así que los empiezan a encerrar por allí en los despachos, en el váter y esas cosas, ¿no? Eso se produce así. Y como digo, la gente enseguida se lanza a la calle. Está la anécdota de los claveles, que yo creo que también conocéis un poco. Parece ser, en estas cosas siempre puede haber varias versiones, pero la que tiene más predicamento es que había sabéis que esa zona, los que habéis estado por allí, de la plaza de comercio, el Terreiro Paso, restauradores, es una zona muy, muy turística, donde hay muchos vendedores de flores, restaurantes, y había un restaurante que todos los días se encargaba claveles para poner en las mesas como adorno y eso, ¿no? Ese día decide no abrir y una empleada le dice, ¿qué hacemos con los claveles? Pues lléveselos usted. Y ella, cuando pasa al lado de las tropas, pues los da a los soldados, que unos se los colocan en la solapa, otros en la empuñadura del camión, y cunde el ejemplo, y al final pues casi todos los soldados van con sus claveles y tal, y de ahí viene el nombre de Revolución de los Claveles, y lo cual además le dio una simbología de revolución bella, ¿no? Porque hay una cosa importante, ¿no? Lo dice en uno de sus protagonistas en su libro, pues ahora la mente ya sabéis lo que es la edad, ¿no? Bueno, conozco todos los nombres y ahora no me viene ninguno, pero no importa, os lo cuento igual, ¿no? Salgueiro Maia, el capitán Salgueiro Maia, el que se enfrenta en la película es al brigada de los tanques y con el pañuelo blanco y tal, pues este hombre en sus memorias dice que con todo ese revuelo que hubo, con todo ese movimiento revolucionario, la gente en las calles, no hubo ni un solo robo en una tienda, ni un solo asalto, y los 4 muertos que hubo en esas jornadas fueron 4 muertos del pueblo que murieron porque uno de los objetivos que inexplicablemente, mira que he leído y no he sido capaz de que nadie diera una explicación, es que no mandan ningún destacamento para ocupar la serie de la PIDE, o sea, de la policía secreta del régimen. Y entonces la gente sí que va a esa sede a gritarles asesinos, viva Portugal, y asesinos, a cantar el himno de Portugal. Y según cuentan los policías que allí había de la PIDE, dicen, nosotros nos asustamos y por las ventanas nos liamos a disparar y mataron a 4 personas y dieron a 15 o 20. Esas son las únicas víctimas de la Revolución de los Claveles. Y aquí un elemento de reflexión, ¿no? Que mientras que en España dicen que tuvimos una transición pacífica, modélica, aquí murieron 700 personas. Y en Portugal, en todo el proceso revolucionario, los 2 años que duró, lo que ahora poco, con el periodo que más me fijaré para contar, solo hubo unos 10 muertos. Estos 4 que digo, más luego en el golpe del 11 de marzo que hubo otro, y luego son y generalmente muertos además por parte de la izquierda y no por parte de la derecha.
como también en España de esos 700 que digo, ¿no? Ellos dan el poder, y también aquí hay otro signo muy de... Ellos dan el poder a una Junta de Salvación Nacional compuesta por militares de alto rango, porque ellos quieren que esa Junta tenga un gran prestigio y represente una jerarquía a todos los ejércitos. Entonces nombran a generales de todos los cuerpos, de la Marina y de la Aviación, aunque la Marina y la Aviación no han intervenido en el golpe, pero también les invitan a la Junta de Salvación Nacional. Y incluso hay una anécdota de uno de los que ellos nombran para que vaya a esa Junta, Silverio Márquez, que cuando va, os va a sonar al chiste, porque hay un chiste aquí en España de eso, pero es literal, ¿no? Cuando van a su casa a decirle, venga usted con nosotros al cuartel de la Pontiña, que es donde estaba la base de operaciones, el tío dice, uff, ya me llevan detenido, porque era un militar afín a un general fascista que además se temía que iba a dar un golpe de carácter fascista, diciendo que es que el gobierno era blando, entre comillas también. Entonces este hombre le nombran sabiendo que es un elemento muy derechoso del ejército, pero quieren que esa Junta esté representado todo, que esté representado Estado. De hecho, al frente se pone Spínola, no era el plan de ellos tenían otra persona para poner al frente, pero bueno, Spínola es el que se queda al frente de la Junta de Salvación Nacional. Y se hace un gobierno más bien conservador, aunque hay comunistas y socialistas en el gobierno, pero se hace un gobierno ahí más bien conservador. Lo que pasa aquí es lo que da el aspecto de que podemos perfectamente, con cualquier manual de historia, decir que fue una revolución, porque el gobierno iba diciendo normas y leyes por un lado y la gente en la calle hacía otras. Entonces, la gente bueno, ya en el 1 de mayo, que fueron 5 días después, que fue una explosión de alegría en todo el país, millones de gente manifestándose en Lisboa, en las principales ciudades. Sé que yo no lo intenté sinceramente, pero he tenido amigos que sí que intentaron ir, algunos llegaron, pero otros, las fronteras estaban bloqueadas de la gente y todo eso, y no pudieron llegar y se tuvieron que dar la vuelta. Pero ya el 1 de mayo ya fue una explosión de salir a la calle, pero con carácter reivindicativo, o sea, ya con muchas pancartas de salarios justos, de pancartas de carácter reivindicativo. Evidentemente el elemento central era la democratización, la libertad, pero ya de carácter reivindicativo. Y a partir de ahí empezaron acciones que llamamos revolucionarias, ocupaciones de fincas que estaban desatendidas, incluso algunas que el propietario las tenía, pero que si tenía cabras, vendía las cabras a España y los agricultores se intentaban impedir esas ventas para que pudieran seguir produciendo leche y no vender los elementos. Lo mismo en muchas fábricas. Los empresarios querían aprovechar para vender las propias materias primas que tenían o la maquinaria, entre otras cosas porque querían boicotear ese nuevo régimen, y los trabajadores decían, vale, tú eres el dueño de la fábrica, pero quien organiza aquí la producción somos nosotros. Hay incluso una intersindical que ya funcionaba en la clandestinidad y que al ganar el régimen se convierte un poco en el sindicato oficial, especie de coordinadora de sindicatos, pero a pesar de esa coordinadora oficial, digamos, de sindicatos, los trabajadores crean comités de empresa, comités de tal. Se crean comisiones de vecinos, se ocupa, como ya ha dicho Jesús, infinidad de casas vacías, de gente que huye y otras casas que están en medio de construcción. Incluso cuando yo estuve en Lisboa vi ahí unos bloques y eso, es que esos eran bloques que se ocuparon cuando la revolución, que eran bloques en construcción, los ocupó gente muy humilde, porque eran unos bloques enormes, pero unos sin ventanas, otro con unas maderas, otro con hierro, en fin, habían ocupado las casas a medio construcción y quien había podido las había acabado y quien no había podido pues no las había acabado, ¿no? Entonces se produce, como digo, un auténtico movimiento revolucionario que se llama el PRE, el proceso revolucionario en curso. Como eso está así, Spínola es un señor muy de derecha, ya veréis que en mi libro cuento algunas anécdotas que seguramente os dejarán confundidos, bueno, algunas os las anticipo. Spínola realmente en la Guerra Civil Española estuvo gobernando al lado de Franco, estuvo guerreando al lado de Franco, o sea, era voluntario del bando franquista, ¿no? Luego en la División Azul fue a combatir la División Azul, a combatir el comunismo en la División Azul, o sea, realmente Spínola, que a muchos nos parecía el gran general demócrata con su monocla, realmente era un tío muy conservador y evidentemente el 28 de septiembre de ese mismo año intenta hacer una operación que se llamó la mayoría silenciosa, que era intentar llevar autobuses de todo el país a Lisboa, colapsar Lisboa y
con la disculpa de que el pueblo es aquello lo que quería, pues tomar el poder, desmontar toda la operación del MFA y hacer un régimen de carácter distinto. Entre otras cosas porque él estaba en contra de la descolonización. Él decía que en las colonias lo que había que hacer era elecciones locales, de alcaldes y cosas de esas, darles una cierta autonomía, pero por supuesto de independencia nada. Entonces, esa movilización fracasa porque los obreros se movilizan, bloquean Lisboa poniendo barricadas en todas las entradas de Lisboa, muchos conductores incluso de autobuses se niegan a llevar a la gente a Lisboa y finalmente pues la manifestación ni se produce siquiera y Spínola dimite, ¿no? Se agudizan todavía más las luchas que os he contado y el 11 de marzo vuelve a haber ahora ya un golpe, no ya una movilización de mayoría silenciosa, sino otro golpe militar, que ese hay 2 o 3 unidades que se rebelan, es decir, que salen a la calle, una unidad de aviones que bombardea un regimiento y tal. Ahí es donde digo que también se producen 2 muertos. Pero esa revolución afortunadamente fracasa. El mismo pueblo y otras unidades, ¿de dónde vais? ¿Estáis defendiendo al fascismo? ¿Qué queréis? ¿Que vuelva otra vez el fascismo? Entonces, ese mismo día, esa revolución fracasa. Spínola, que estaba en Lisboa, se huye para España en un helicóptero y a partir de el MFA se da cuenta que tiene que ser más duro o más radical en sus medidas y a partir de esa fecha se empiezan a nacionalizar todos los bancos de Portugal, los privados, los que son de entidades extranjeras no, pero los que son portugueses sí. Se nacionalizan todos, se nacionalizan muchas empresas, correos, los ferrocarriles, o sea, empresas de carácter estratégico, es decir, se da un giro realmente importante, ¿no? Y se empiezan a construir viviendas, por ejemplo, hay el SAL, que es un servicio de hacer viviendas sociales, que construyó más de 40.000 viviendas, además de una característica que era que los propios que iban a ser inquilinos, porque no eran viviendas para comprar, sino para alquilar, los propios inquilinos colaboraban con la construcción de las viviendas para luego poderlas ocupar y además así ya entre ellos se conocían, convivían, etcétera, y se crea además una cosa muy valorada cuando a la gente de ahora le valora, bueno, ¿qué queda del 25 de abril? Y entre otras muchas cosas casi todo coincide que el Servicio Nacional de Salud, que no había hasta ese momento y se crea así. Pero aquí ya tenemos una primera llamada de atención, al menos los que miramos. Yo aquí en los márgenes veréis que he puesto lo que además es verdad, que he sido dirigente de 2 agrupaciones muy grandes del Partido Comunista, lo cual es verdad. Y lo he puesto aquí, primero, porque es un tema del cual yo estoy orgulloso, pero sobre todo para decir, ojo, este no es un libro neutral, es un libro riguroso, como lo veréis, pero no es neutral, está escrito con una óptica de una persona de izquierda, ¿no? Con esa óptica, por lo tanto, yo digo, ojo aquí, y el primer ojo que hay es que el 25 de abril, o sea, justo un año más tarde de que se produce la Revolución de los Claveles, bueno, la revolución puede ser todo el proceso, justo ese día hay unas elecciones para hacer una asamblea constituyente, y en esas elecciones arrasa el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, que en realidad es social-demócrata, pero no socialdemócrata, sino que es el partido de la derecha. Y esos 2 partidos son los que ganan las elecciones, y los partidos a la izquierda del Partido Socialista me parece que llegan al 20%. Es una llamada de atención, porque mientras que el país está huyendo en la revolución, la gente al final lo que vota es lo que defienden esos partidos, que es básicamente, claro, hay un problema, lo tenéis en internet, lo podéis localizar, y de joder, qué sinvergüenza, o no, bueno, eso ya cada uno como lo vea, ¿no? Pero es que lo mismo Mario Suárez que Sá Carneiro en los mítines, nosotros defendemos el socialismo y queremos una sociedad sin clases, pero eso sí, queremos una sociedad democrática, en orden, que se cumpla la ley. Bueno, pues eso es lo que votó la gente, socialismo con esa sociedad. Evidentemente, como luego yo tengo, no lo he traído porque claro, veniendo de Linares no me van a ir cargado con libros, pero para mí este libro, que además es así de gordo, este libro son las memorias de Mario Suárez, ¿no? Mario Suárez, dictadura y revolución. Bueno, pues en este libro Mario Suárez dice claramente, sí, nosotros decíamos que queríamos el socialismo y eso, porque es que era lo que vendía, si no nosotros no éramos capaces de llegar a la gente. Y dice un montón de cosas más, por ejemplo, dice un montón de cosas más. Luego diré el otro ejemplo que decía por seguir un poco el orden de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, elemento de reflexión, se producen esas elecciones, e insisto, el 80% de los votos lo gana el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, que aunque tenga ese nombre, era el partido de derecha de toda la vida, incluso habían colaborado con el régimen anterior, ¿no? En ese momento ya el MFA
el movimiento de las Fuerzas Armadas ya está dividido, digamos, como en tres fracciones. Por un lado, la fracción que sigue un poco al Partido Comunista Portugués y al Vasco González, que era el presidente de gobierno, no era del PC, pero las líneas, básicamente, lo que además yo he leído de él, pues estaba identificado absolutamente con las políticas del PCP. Luego estaba el COPCON, que era el grupo de militares de Otelo Sarabia de Carvalho, que tuvo una evolución respetable, por otro lado, hacia el maoísmo y hacia posturas de radicales de izquierda. De hecho, sabéis que 5 años después de la revolución, incluso estuvo 5 años preso, acusado de crear una guerrilla terrorista, las fuerzas 25P, una guerrilla para intentar derrocar el régimen, pero ya insisto, 5 años después de lo que estamos hablando. Y luego estaba lo que se llama el Grupo de los 9, que resultó finalmente el mayoritario, que era el grupo que apoyaba un poco las posturas del Partido Socialista y del Partido Socialdemócrata. Ese grupo aprobó en una de las reuniones del MFA, de manera totalmente democrática y tal, aprobó el 6 de agosto un documento que se llamaba el Documento de los 9, que firmaba fundamentalmente Melo Antúnez, y que era un documento que llamaba a eso, a las posturas del Partido Socialista. Hay que recuperar el orden, hay que parar con las huelgas, no puede ser esto es un desorden total, la economía la tenemos en medio quiebra, no se pueden ocupar las tierras así, porque, insisto, el gobierno iba por detrás, se ocupaban las viviendas y a lo mejor a los 6 meses sacaba una ley legalizando esa ocupación de viviendas. Los agricultores ocupaban una serie de tierras y hacían las UCP, las unidades colectivas de producción, para sacar la producción en esas tierras, que además modernizaban. Muchas tierras de secano las hicieron de regadío y tal y cual. Y el gobierno, pues a los 6 meses, pues sacaba una ley agrícola para intentar legalizar eso, pero también intentar poner un freno para que eso ya no siguiera así, ¿no? O sea, y esa dualidad de poder se da incluso en los ayuntamientos, donde se crean comisiones de vecinos que le dicen al alcalde que apártate de aquí, que aquí se hace lo que decimos nosotros y nosotros somos los que vamos a hacer la política municipal y lo que hay que hacer en el municipio. Y todo eso sigue así, o sea, después del documento de los 9, el MFA obliga a dimitir o le hace dimitir al presidente Abasco González, que era un presidente, como digo, un poco en la línea del Partido Comunista, le hace dimitir, pero un presidente más conservador. Las movilizaciones siguen igual, hasta tal punto que cuando llega el 25 de noviembre, que hago referencia ahora, hasta el Parlamento es ocupado y rodeado de trabajadores de la construcción que están en huelga y que le tienen 3 días cercado el Parlamento sin dejar salir a los parlamentarios hasta que no digan que van a hacer una ley para que garanticen sus salarios y eso. Y lo que ocurre el 25 de noviembre, también aquí hay una gran confusión porque hay muchas versiones. Hay una versión que dice que Otelo Sarabia de Carvalho va a dar un golpe de Estado para acabar con ese gobierno más derechoso, que es el que ha hecho Piñeiro de Acevedo y el que ha hecho el documento de los 9. Él dice que no es verdad, que él jamás, y además evidentemente no hizo nada en ese momento. Él dice que no, pero sirve de coartada para que los militares del grupo de los 9, pues saquen la gente a la calle y ahí se acabó la revolución. Yo por eso lo llamo que ahí empieza el retroceso, para los que estén muy de acuerdo, como está ahora Portugal, pues dirán, no, ahí es donde se arregla el país, ¿no? Y bueno, pues ahí se acaba realmente todo el proceso revolucionario. Todavía, unos meses después, se aprueba una constitución que su primer capítulo, y lo tiene hoy todavía, dice Portugal tiende hacia el socialismo, pero bueno, como si yo digo que me llamo Adela, vaya, no. Jolín, voy muy deprisa, ¿no? Bueno, estoy acabando. Vaya, se me ha ido el agua por otro sitio. Bueno, y ahí, como digo, se acaba ese proceso revolucionario, ¿no? Gracias. Y empieza, aunque se aprueba esa Constitución con muchas cosas muy progresistas, pero a lo largo, desde 1976 hacia hoy, se han ido haciendo modificaciones constitucionales. Yo creo que es el país que más veces ha modificado la Constitución, algunas de ellas con la disculpa de entrar en la Unión Europea, pues la clásica como la nuestra, el artículo 155, es decir, que si hay que pagar una deuda, páguese primero a los bancos que a los trabajadores, ¿no? Y ahí acaba ese proceso y acaba tal. Os voy a hacer algunos pequeños apuntes y ya os doy absolutamente la palabra para que opinéis o para que preguntéis, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo ese proceso se da
primero con una oposición internacional. No, gracias. No, déjalo, yo creo que ya me apaño. Que ya se me ha pasado la parte mala de la película. Bien, decía que al principio la revolución es bien recibida por todos los países, porque como ponen al frente a Spínola y conocen perfectamente las ideas de Spínola, esto está controlado, fenómeno, nos hemos quitado una dictadura en medio. Pero claro, cuando empiezan esos procesos revolucionarios, y sobre todo después del 11 de marzo, toda la comunidad internacional se vuelve en contra de Portugal y empiezan a hacer bloqueos económicos, incluso se dan situaciones, los bancos donde la gente, porque claro, la mitad de la gente portuguesa está trabajando ahí. Vamos, hay un montón de trabajadores de Portugal que están en el extranjero, en Francia, en Alemania, y entonces los bancos donde esos hombres tienen el dinero dicen, no te lleves el dinero a Portugal, déjalo aquí que yo te pago el doble de intereses que Portugal. Él boicota las materias primas, él boicota la compra, y entonces estamos en plena Guerra Fría, porque aunque estaban en ese momento haciéndose la conferencia de paz de Helsinki, precisamente en esa conferencia, y están en los documentos del Pentágono recogidos, se le dice a Khrushchev de la Unión Soviética, oye, no toques Portugal, que eso es territorio de Occidente. O sea, estaba la división de bloques que conocéis perfectamente. Entonces Portugal estaba claro que tenía que caer de línea de Occidente, y por lo tanto le dicen a la Unión Soviética, ahí lo cumple, la Unión Soviética no apoya a la revolución portuguesa. Es más, insta al Partido Comunista Portugués a decir, bravo, espera, le ayuda económicamente sin duda al PQS, pero le está diciendo que ojo, que vaya despacio, ¿no? Que no intente salirse de ahí porque incumple esos acuerdos que ellos estaban muy interesados en cubrir. Por otro lado, cuando llega el 11 de marzo, Estados Unidos sustituye al embajador americano que estaba al embajador que tenía en Lisboa y pone a Carlucci. Carlucci era un señor de la CIA que había sido el causante del asesinato, por ejemplo, en el Congo, uno de los organizadores del asesinato de Lumumba en el Congo. Había apoyado la dictadura brasileña para funcionar. Y este señor, que no es de carrera, es el que ponen de embajador a Portugal. Y este señor se reúne, Mario Suárez lo cuenta en este libro, yo me reunía con Carlucci en la embajada, pero nos íbamos a la azotea para que allí no hubiera micrófonos y poder hablar tranquilamente. Me imagino que de fútbol no hablarían, ¿no? Y entonces, con el acuerdo de la embajada, desgraciadamente, con determinada jerarquía de la Iglesia Católica, que desde los púlpitos se instaba directamente a que se destruyeran las sedes del Partido Comunista, a que no se votara nada más que al CDS, que era el partido en teoría de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces se produce lo que es el verano caliente, que es decenas y decenas de sedes del Partido Comunista y otros partidos de izquierda destruidos totalmente, es decir, que llegaban allí tal, lo prendían fuego y lo destruían. Y ahí también mueren una o dos personas, ¿no? De esas 10 que he dicho de tal. Y crean esa desestabilización para que la gente, entre comillas, de orden, pues quiera el buen orden, ¿no? Hay un episodio muy curioso que yo creo que no hay mucha gente, eso sí que lo he puesto en el libro, que Mario Suárez dice, hombre, y a mí me ayudó mi amigo Brown a crear la UGT. Y este amigo Brown, ¿quién será, no? Entonces yo me pongo un poco a investigar quién es el sindicalista Brown, que él dice el sindicalista Brown. Y el sindicalista Brown es Irving Brown, que es un señor de la CIA encargado del movimiento de la lucha sindical. Es decir, la CIA tiene determinados, digamos, unidades o departamentos, uno para el frente de cultura, el frente de apoyo a las guerrillas, el frente de tal, el frente económico, para los bloqueos económicos, etcétera. Y tiene un frente sindical. Pues este Irving Brown se ha recorrido Europa pues para crear sindicatos alternativos a los comunistas o crear la división, no sé, en los sindicatos comunistas para que pierdan influencia, etcétera. Y este es el sindicalista Brown, es el amigo que les ayuda a montar la UGT en Portugal, ¿no? Insisto, hacen toda con apoyo de guerrillas pagadas incluso por Spínola desde España, el Ejército de Liberación Nacional. Están haciendo atentados permanentes, sobre todo en la zona norte de Portugal, que es la más de derecha, ¿no? De conservadora. Tanto es así que cuando va a ser ese golpe que os he contado, el 25 de noviembre, por si fracasa, el propio Mario Suárez se marcha a Oporto, al norte, para, si fracasa esa operación militar, desde Oporto comenzar una guerra hacia el sur
apoyados, ya lo habían hablado con Callaghan en Inglaterra, apoyados por Inglaterra, por Estados Unidos y tal, para hacer una guerra en Portugal que recuperase y que acabara con la revolución. Afortunadamente, porque hubiera sido un baño de sangre, dejadme que diga afortunadamente, pues ese golpe del 25 de noviembre triunfa y Portugal entra en la senda de lo que hay ahora. También quiero hacer una referencia a los enfrentamientos entre los partidos de izquierda. La verdad es que no tenemos remedio, pero ahí hay poco que os pueda contar, los que queráis en el libro y los que no, yo creo que en mi web tengo cosillas de esas. Y luego, es que es evidente, y eso, cuando a veces se dice hagamos una revolución, pues hay que ver, porque uno de los problemas que tienen las propias empresas que son tomadas por los trabajadores, primero es que no tienen materias primas, porque desde el extranjero no se las quieren vender. Los bancos no le dan crédito, porque no hay crédito. Portugal no tiene crédito. Tiene que hasta vender las divisas que tenía Portugal en oro, las tiene que vender con tan mala suerte que en ese momento la Unión Soviética, no sé si, seguramente no sería a propósito, y Sudáfrica ponen un montón de oro en el mercado y hace que baje el precio un montón, que hasta en eso tienen mala suerte. Entonces, tienen un bloqueo económico fuertísimo, y luego que lo que producen resulta que no son capaces de darle salida, porque, insisto, Europa se niega a comprar y a dar créditos a las empresas portuguesas, sobre todo a este tipo. Y luego se produce también el problema de los retornados, y es que como ellos dan la independencia a las colonias y las pactan antes, aunque luego se atrasen, pero las pactan, empiezan a volver más de 500.000 portugueses que estaban en las colonias, pues se habían ido allí de colonos, porque allí, mientras que en Portugal a lo mejor no tenían empleo, estaban viviendo de manera miserable en el Alentejo, pues allí nada más llegar, pues tenían ya una pequeña casa y tenían una propiedad, tenían empleos, etcétera. Entonces esas 500.000 personas son 500.000 personas que vienen a Portugal y que, claro, pues engrosan las filas del paro y las filas de las necesidades, además de la gente que había huido por motivos políticos y que empieza a retornar a Portugal. Y con esto sí que acabo ya hasta este trocito, ni siquiera. Y es deciros, y yo creo que eso lo tenéis claro, no haría falta, Portugal, de todas formas, la revolución de Portugal tiene una gran influencia en la transición española, porque Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, en fin, le ven las orejas al lobo y dice, oye, que en España no vaya a pasar lo que Portugal, y entonces aceleran un proceso que ya estaba en marcha, no se pone en marcha el 25 de abril, pero aceleran las maniobras para que España llegue se transforme en el régimen que somos ahora, ¿no? Y por lo tanto tiene esa gran influencia. Incluso el politólogo norteamericano, el Samuel Hutchinson, dijo que con Portugal empieza la tercera ola democratizadora, porque fue España, luego Brasil y luego otra serie de países los que se fueron uniendo a las democracias que tenemos ahora, que bueno, digamos sería ya cuestión de otra charla el ponerles un adjetivo, ¿no? Y yo creo que con esto pues ya no os cuento más, casi prefiero que ahora habléis vosotros. Si los que hayáis leído el libro tenéis críticas que hacerlas, saber que solo de las críticas se aprende, realmente de las alabanzas te puedes sentir muy bien, que aprendes poco, y por lo tanto barra libre para las preguntas o las cuestiones que queráis hacer. Y muchas gracias, de verdad que os estoy muy agradecido, porque sé que habéis venido por amistad sobre todo, y por lo tanto pues es de agradecer. Muchos amigos. Bueno, que si os parece vamos a intentar estar hasta las 8, hay 3/4 de hora, entonces pues damos turno de palabra, vais viendo la palabra pues para dar vuestra opinión, para preguntar, para ensalzar al autor, para lo que queráis, para meteros con él. No me pongáis colorado más todavía. Para dar vuestra opinión, para lo que queráis. Entonces Alfonso, le veo que levanta la mano, Matías. Yo creo que os conozco a todos, si no ya os preguntaré. Agustín. Ay, Agustín me ha dicho una cosa, se me ha olvidado. Bueno, ahora lo comentas tú. Alfonso, vete comenzando y vais levantando la mano si alguno queréis. Más que nada, enlazando con lo último que has dicho de la influencia de la revolución de los claveles en España. Y sí tuvo alguna influencia. De hecho, a mí me tocaron los años de la mili y desde el 74 empezaron los soldados a mandarle fuera de la región militar. No podían hacer la mili en la región correspondiente, pues no podía tener Madrid, y tuve que ir a Zaragoza, porque de esa manera controlaba el que los soldados no estuvieran en contacto con otra gente y pudieran hacer la revolución. Luego
Lo que has hablado del miedo que tenía España, sí era cierto. Luego, yo no sé si habrá otros estudios, los superiores dirán, pero así de anécdota también recuerdo la Unión Militar Democrática, que surge con una inspiración en la revolución de los claveles. Y luego ya lo último, esto sí es una anécdota, pero que da una idea de la esperanza que creo en determinadas capas de izquierda, la revolución de los claveles. Yo pertenecía a un círculo rojo de la Liga Comunista Revolucionaria y fueron los años en los que hice la carrera. Nosotros nos decían que nosotros no podíamos hacer lo de la iglesia aquella que iba un verano y era mando, pues tenías que ir con la tropa, pues tenías que volver los fusiles contra los mandos. Entonces tú tenías que estar dentro de la tropa para mover las frustraciones que yo fui a mi cuartelillo con mi periódico roto. Me entrevisté con uno que era cabo, y me dijo: mira, chaval, tú y yo no nos conocemos de ahora adelante y no nos hemos visto. Después la realidad de la frustración de las cosas, ¿no? Yo sentí la frustración de Batia porque era con unas ganas y con una ilusión de juventud revolucionaria que va a quedar, pero bueno, la vida es así. Me gustaría que fuese necesaria, porque si te interesaba en que si hay algún estudio que especifique la influencia que tuvo la revolución de los claveles en España. Bueno, yo no voy a contestar a todos, quiero decir que prefiero que habléis vosotros, pero sí que yo creo que con dos cosas que has dicho, efectivamente la UMD fue intentar eso, pero una de las diferencias grandes es que el ejército español no tenía nada que ver con el ejército portugués. El ejército portugués, por muchas cosas, era un ejército donde todos los mandos medios eran clase progresistas, porque allí se da una situación donde la gente que hace la carrera militar en las escuelas militares tienen que irse inmediatamente a las colonias a combatir. Entonces los hijos de la burguesía dicen: por aquí se va a Madrid, y no se apuntan a las academias militares, mientras que aquí ir a la academia militar era cosa de la clase pudiente y de las élites del Estado, ¿no? Por lo tanto, los ejércitos eran distintos. Y otra cosa que sí que pasó, que entre otras muchas, seguro que hay cientos de anécdotas, es que cuando se produce este conflicto, España manda la Brunete, la división acorazada Brunete número 1, que está ahí en Brunete, que conocéis, la manda a Badajoz, a la frontera con Badajoz, para poder aportar y ayudar, si existe esa operación militar inglesa, británica, portuguesa, ellos ayudar desde Badajoz con la división acorazada. Ya no intervengo más, prefiero que habléis vosotros. Matías. Me gustaría, Valentín, que abundaras en el libro, creo que es una entrevista que le hace María, ¿no? Sí. A Mario Suárez. Me pareció muy significativa porque no se trata de opiniones de alguien, sino de las propias declaraciones de Mario Suárez respecto a la posición. Entonces, me gustaría que se abundara un poco en eso para que quedara claro cuál fue realmente la postura del Partido Socialista Portugués y incluso cómo se estaba dirigiendo a esa posible confrontación civil que pudiera darse desde el norte hacia el sur por la participación del Partido Socialista. Sí, bueno, yo es que insisto que veía que... Pero bueno, sí cuento. Efectivamente, el libro es así de gordo y es una joya en ese sentido, porque además a mí cuando os decía que intento leer todas las fuentes, quizás hasta sea al revés. Yo incluso doy más valor a fuentes de una persona del Partido Socialista que si lo leo en el libro de Álvaro Cuñal del PCP, ¿no? Porque claro, dice, claro, ¿qué va a decir el del PCP? Pero es que él lo dice él mismo. Y él empieza, hay ya una frase que a mí me repatea, y es que él dice: no, es que a mí me torturaron, y eso, que hombre, porque no me dejaban trabajar, y claro, cuando no te dejan trabajar de abogado, ¿qué es lo que tú eres? Pues eso es casi como una tortura, y además me detuvieron 5 días en una comisaría. Entonces, cuando han tenido gente torturada en el Tarrafal, en el penal del Tarrafal, allí en Cabo Verde, gente que moría asfixiada, no sé qué tal, las torturas que hacían y que están descritas a los comunistas en las distintas cárceles, la PIDE, cuando los metían tal, que el tío diga y no haga ni una mención a esas otras torturas, pues ya eso está al principio del libro, ya empieza de joven. Pero es que luego todas las declaraciones del libro son eso, desde decir que él sí, que decía que defendía el socialismo, pero que él tenía claro en ese momento, porque no dice después, yo tenía claro en ese momento que eso no era lo que convenía a Portugal. La colaboración con el embajador, con Carlucci, la colaboración con
con los obispos y esto de Oporto para organizar en Oporto la resistencia. Todo eso lo dice él en el libro tranquilamente. El tema del sindicalista Brown que os he contado. Y yo, la verdad es que yo creo que es hasta el capítulo más largo. Ha habido algún amigo que me ha dicho, oh, que ese capítulo, haberlo puesto aparte y tal. Es que me parece importantísimo, porque ahí se ve cuál es el papel. Hay que también ver una cosa que pasó en Portugal, y allí no había partido socialista, no es como aquí, que teníamos el Partido Socialista de Iglesias y todas esas cosas, ¿no? Allí no había partido socialista. El Partido Socialista se funda en 1973 en Alemania, porque le dice Willy Brown a Mario Suárez, oye, constitúyete en un partido para que entres en la Internacional Socialista, para que te podamos ayudar, pasarte dinero y para que puedas empezar a actuar en Portugal, porque si no los comunistas te van a comer todo el terreno, ¿no? Entonces, es un partido que, perdonar, que sale de instrumento para parar los pies al partido comunista. Y ya está. Que a lo mejor lo digo en mi libro y lo digo aquí también, no tal. A lo mejor si el Partido Socialista no hubiera jugado ese papel, pues a lo mejor Portugal sufre un golpe a la chilena. Bueno. Sí. Agustín. Y yo una anécdota personal sobre Portugal que me ha recordado mucho. Yo ese día estaba en la mili y estaba en un cuartel de portada y llevaba yo una mina cada dos. Y ese día bajó un compañero, un camarada, luego aquí en Getafe le conoce todo el mundo, Alfredo Tejero. Él me viene cada dos era de mi compañía y un día bajó y me contó porque estaba aquí, se lo conté. Y a partir de ahí, bueno, nos sentimos muy amigos, me bajaba todo el día un libro o algo y a echar un rato conmigo para pasar lo mejor, ¿no? Y yo ese día contentísimo, Salvador Clemente, la revolución en Portugal. Yo, ¿qué revolución, coño? No me cuenta, yo digo, cabrón, ¿dónde están nuestros militares? Se me metieron que está uno en África, otro en Madrid y algunos quizás aquí. Así pues, mira, Fred, te lo digo porque para mí era claro, estaba ya en el 70 años. Y le digo, pues mira, te lo digo y quiero ser honrado contigo, porque a mí la semana que viene tengo que organizar, cuando nos toque a la compañía otra vez, me voy a escapar, cuando llegue al servicio de comisarios me voy a escapar aguantando aquí. Sé que tú has dado orden a la gente que si es eso, que disparen contra mí. Vale, pero tú eres un comunista, dudo mucho que los demás, cualquiera de los soldaditos, él también era un soldadito igual, simplemente que era el partido, los demás éramos comunistas, pero él era el partido. Yo digo esto, como me dijo eso, aguante, a las 2 horas volvió. Ya está más tranquilo, vamos a hablar. No quiero hablar de esto, ya está. Ya me empezó a hablar, y yo no entendía nada. ¿Qué? Luego me enteré que tenía un hermano capitán que estaba en África, que era de la UNED, y que era el responsable de Osola, el contacto del partido, junto con Armando López Salinas y los militares, ¿me entiendes? Pero sabía más que todos nosotros. Así nos hacíamos de todas las vamos. Como él sabía y nosotros no sabíamos nada. Si tenemos que decir a ellos del cuerpo de la compañera, nosotros los comunistas nos quedamos de pie y no nos obligamos. Joder, otro año de cárcel. Pero eso se anécdota, pero bueno, lo que a mí me echa de menos, de verdad esto sí que me preocupa, pues no, te conozco igual. Pero no resaltan ni primero la situación política o geopolítica que había en Europa. No hablan nada de la situación de los partidos políticos. No hablan nada de todo eso, de la gran relación. Cuando hablan de esa gente, en la embajada americana de aquí era lo mismo. Y todo esto lo mismo. Eso, pero lo que quiero demandar, que es echar de menos, te lo he dicho, el papel que ha jugado el Partido Comunista, no sé qué razón tendrá, porque son indiscutibles. Ese día, a las 4 años cuando les canta eso, todos los comunistas sabían la hora y salieron todos organizados. Algunos no se habían organizado, los que se fueron a cuartel de la Pide, pero fueron comunistas. No era gente del pueblo, eran comunistas, fueron asaltados a la policía, los habían torturado. Pero sin el papel del Partido Comunista no hubiera habido golpe. Y luego, de verdad, he visto por aquí algunos extremistas. Claro, yo que he vivido cómo pasaban de Portugal a Europa, veía hablando de las pateras, entonces los portugueses iban de Picuel de presencia, autobuses, camiones, los ponían y iban a Portugal, los metían como cerdos y cuando pasaban, llegaban hacia Extremadura, decían, pasando esa sierra estaba Francia. Y los pobrecitos para ir a la feliz deteniendo. Ese era el Portugal antes de la revolución. Por lo tanto, luego la participación del partido, yo me acuerdo que cuando se toma la grava y se toma las cooperativas, me acuerdo que yo estuve allí organizado con el partido, pero me encontré con gente como el cura Morgatino, me pensaba así, que era andaluz, por allí, ayudando o ayudándonos, íbamos a aprender.
Hicieron las cooperativas agrarias y tomaron el poder. La revolución continuó en cambio efectos. Fue la revolución más bonita que ha habido y difícil de entender. Y si lo tienes ahora, nosotros tenemos que unos Jiménez. Por eso aquí no hubo revolución y aquí sí. Muy bien, Agustín. Xavi, ¿alguien más ha pedido la palabra que se me haya escapado? Xavi. Ahora con respecto a lo que decías antes de la entrevista a María Suárez, que es súper interesante. Imagino que ahora el libro de Garcés, de Soberanos Intervenidos, ¿no? Ahí cuenta bastante bien cómo se forma el Partido Socialista de Portugal, ¿no? Cuenta más el viaje de Soares a Alemania y ahí lo explica bastante bien, ¿no? Porque te iba a preguntar antes, no me he leído el libro, me he leído algunas cosas. ¿Cómo es posible que ganasen los socialistas en este 26? Pero claro, no me ha respondido antes. Claro, es decir, tenía una retórica que era inevitablemente de izquierdas, podía ser otra cosa. También es verdad que está bien que aclares que no todos los partidos socialistas sean iguales en ese momento. Porque si no es igual el SPD, ¿no? Que era un instrumento clarísimo de Estados Unidos y de la OTAN, luego después de Bad Godesberg y sobre todo Willy Brandt, ¿no? Como Helmut Schmidt. No es exactamente igual que el PSOE en España. No. No tiene nada que ver porque incluso el PSOE tenía ahí elementos izquierdistas de los que no se terminan de deshacer hasta el 79, ¿no? En el montado Congreso. Entonces un poco ahí, ¿no? Es un poco ahí distinto, pero claro, el Partido Socialista de Portugal estaba clarísimo que lo pusieron ahí como un dique, ¿no? Como un dique para frenar a la izquierda. Sí, solo una cosa, bueno, eso por supuesto. Aquí con el Partido Socialista, y lo cuento ahí también en el libro, también hubo intervención norteamericana, es decir, hubo muchos socialistas que fueron a Estados Unidos a dar cursos de cosas y tal, o sea, ¿de acuerdo? Y también hay datos de que evidentemente no son iguales, porque el Partido Socialista sí tenía una tradición, aunque no tuviera la actividad del partido, sí la tenía, allí en Portugal no. Lo que sí también hay testigos claros, los propios policías que escoltaron a Felipe González para que llegara a Suresnes sin que le detuvieran, para poder participar en Suresnes, y incluso quien les dio los pasaportes, porque en teoría no tenían que tener pasaporte, porque estaban todos fichados y tenían, al que estaba fichado no le daban el pasaporte ni de coña, y a ellos se lo dieron, y cuenta incluso uno de los policías que le dio el pasaporte, que luego como Mújica no se lo devolvió, dice, bueno, pues no me lo devuelves, pero me debes una comida, y dice, nos comimos juntos en San Sebastián, en fin, que son cosas distintas. Sobre el papel del PCP tiene razón, el PCP durante todo el proceso tuvo un papel que yo diría que fue central. Es decir, fue el partido realmente que mantuvo esos 2 años el gobierno, la dirección, que tomaba más iniciativas, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, en el golpe ellos mismos reconocen que no estuvieron en la organización del golpe. El golpe fue una organización casi exclusivamente de los militares, del MFA, sin intervención, es decir, que no fue una cosa conjunta, ¿no? Aunque sí que hay elementos, por ejemplo, hay una fragata, la Gago Coutinho, que el gobierno la manda a ir para que entre por el Tajo y se ponga enfrente a Terreiro para que ataque a Salgueiro Maia, a las fuerzas rebeldes, y al parecer ese acorazado no dispara porque ahí hay marineros, parece ser que el Partido Comunista tenía mucha fuerza en la marina y ahí hay marineros que se niegan a que se dispare contra esas fuerzas, y al final la fragata la marcha atrás y vuelve otra vez y no dispara contra esa unidad de Salgueiro Maia. Pero lo que es el golpe, el partido al día siguiente, por supuesto, lo que has dicho, pero en el golpe no actúa. Perdone que... dale a... Ángel. Primero pedir disculpas porque yo No. he tenido médico y bueno. Y en segundo lugar, representando un poco lo que dice Matías, y hoy he incidido en el tema de Suárez, creo que hay una frase que lo utilizo en entrevista, que hacen entrevistas sobre Alberto y les recuerda que con la mascarilla lo siguiente. Os recuerdo que no soy militar, sino político. No intervengo en cuestiones operacionales. Hagan la guerra y yo miraré para otro lado. Me parece que esto resume un poco quién dirigió el partido en Portugal. Por otra parte, pues quería que hicieran alguna incidencia en la coherencia política de Ángel Maya, si puedes. ¿Disculpa? De Salgueiro Maia. Ah, sí. Sí. Maya, sí, Salgueiro Maia, sí. Y el declive de Saraiva de Carvalho sí. y
y su relevancia en la izquierda alternativa. Y por otro lado, si puede, porque esa pequeña biografía que ha escrito de algunos de ellos, como Sebastián González, Sí. hablar un poco sobre la política de los hechos y la política de los hijos en el sentido luego, como resumen, la verdad que como alargar más, yo siempre he leído el libro, pues creo que se puede resumir en cuanto a la diferencia que hay, a pesar de que hubo mucha influencia de la revolución de los claveles con la transición española, pero hay una diferencia que lo define fundamentalmente. Y a mí me parece que, por lo leído en el libro La Constitución Portuguesa del 25 de abril, de rigor fascista, y en cambio la nuestra pues la ha perpetuado. Así de simple. Sí, ¿había alguien más? Adeba, si quieres, y luego ya contesto, o tú, Bran, lo que tú prefieras. Sí, no, simplemente, al hilo del análisis sobre la situación de colocar a un partido socialista para evitar que los comunistas ocuparan el poder político en Portugal. Bueno, entonces era un momento de mucha agitación en este país. Recordar que pocos meses antes fue el asesinato afortunadamente de Carrero Blanco. Entonces había, digamos, bastante intensidad, digamos, en la sociedad española, porque ya Franco sonaba su final, y sí que había un cierto auge de ese Partido Comunista que había luchado durante 40 años de la dictadura franquista, el Partido Comunista de España, con lo cual hay análisis que dicen, yo lo recuerdo, lo que pasa es que no recuerdo, he estado buscándolo, pero no recuerdo qué analista político lo decía, que quizá el 25 de abril en Portugal sirvió para que la Internacional Socialista se ocupara de crear el Partido Socialista en Portugal y de potenciar al Partido Socialista español, porque efectivamente había un peligro de los partidos comunistas, de ambos partidos comunistas de los dos países, de poder, una hipótesis, de ocupar el poder político ante una serie. Sí, no sé si tú sí, no, comparto eso, es más, y además incluso el terror estaba también por si se sumaba Italia, porque Italia en aquel momento también el Partido Comunista italiano era fuertísimo, entonces ellos temían que todo el sur de Europa cayera bajo la influencia comunista, por lo tanto comparto totalmente eso, ¿no? Sobre Salgueiro Maia, bueno, a mí es el personaje de Portugal al que más cariño le tengo, aunque era un hombre en realidad en cierto modo conservador, en el sentido que él fue un hombre tremendo. Yo todo lo que he leído de él, además de tiene dos pequeños libros de biografía suya, o sea, escritas por él mismo, uno que se llama Capitán de Abril, no Capitanes, sino Capitán en singular, y luego hay varias biografías suyas, y la verdad es que Portugal adora a Salgueiro Maia porque es un hombre que fue tremendamente honesto el 25 de abril y además tremendamente honesto el 26 de abril, entendiendo que se le ofrecieron cosas y él dijo, no, yo no quiero ningún cargo, yo lo que quiero, esto lo he hecho por responsabilidad y yo lo que quiero es volver a mi unidad y trabajar normalmente. Y precisamente él se lamenta en sus memorias en decir que precisamente por no haber querido coger esos cargos que le ofrecieron, al final le castigaron y le mandaron a Madeira, que era un poco como aquí a lo mejor cuando mandan a los militares a Ceuta o algo de eso, ¿no? Es decir, le mandaron a Madeira porque él no quiso intervenir. Incluso en el 11 de marzo, el golpe que intentó dar Spínola, a él le tentaron, porque él sabía que era un hombre conservador, que él no era un revolucionario, ¿no? Pero él dijo que él no quería intervenir en eso, entre otras cosas porque él no quería enfrentarse a los propios compañeros con los que había luchado el 25 de abril, y por lo tanto él renuncia. Y esos actos de honestidad, de no querer ningún cargo, no querer ningún mérito, tal, por lo que él se lamenta es que al final le sirve para que le castiguen. Por eso esas biografías están dentro de un apartado que digo, la revolución se come a sus hijos, porque precisamente tres personajes fundamentales de esa revolución, como Telo Sarabia
Arias de Carvalho, que fue el que hizo todo el plan operativo y el que estuvo en el cuartel de la Pontiña dirigiendo con la radio, con el teléfono, dirigiendo todas las operaciones, que hizo todo, pues al final acabó en la cárcel. ¿Por qué acabó en la cárcel? Porque primero, en el 25 de noviembre, él pierde todo el poder, desmontan además su unidad, que era el COSCON, que era una unidad de intervención rápida y operativa, una especie de cuerpo de élite del ejército, lo desmontan, le quitan el mando del COSCON, se presenta a unas elecciones representando a toda la izquierda del PC, o sea, todo lo que era el espectro de izquierda, pero no saca un buen resultado en las primeras elecciones presidenciales, pero arrasa el general Eanes, que es el que pone, y él no, y luego en las segundas ya sale me parece que se obtiene el 2% de los votos en las siguientes, ¿no? Y él, según parece, él dice que no, pero tampoco lo niegan con muy tal. Él, según parece, se organiza allí un movimiento que es un movimiento guerrillero, que dan varios golpes en bancos y en fábricas y eso, varios golpes de intervención, y a él le dicen que está al frente de eso y le meten en la cárcel. Lo que pasa, como es un personaje con una gran relevancia histórica en Portugal, pues a los 4 o 5 años le perdonan y le amnistían y ya está. Y ha muerto, yo creo, además ha muerto el año pasado, o sea, ha muerto o este año incluso, hace unos meses, pues es un hombre muy querido a pesar de todo en Portugal, ¿eh? Es un hombre bastante querido en Portugal, pues porque todo el mundo lo respeta, al menos como una persona íntegra que se ha muerto en un piso de 80 metros cuadrados, no sé cómo decirlo, mientras que otros, lo denuncia Salgueiro Maya también en sus memorias, pues han utilizado eso para trepar y para conseguir determinados puestos, ¿no? Y respecto al compañero vasco, que le llamaban así los trabajadores, yo creo que fue también un presidente de gobierno muy honesto, que además iba a hacer cosas, no a hablar, sino a hacer. De hecho, se hicieron cosas, insisto, que se hicieron infinidad de leyes que garantizaban esas ocupaciones de viviendas, el Servicio Nacional de Salud lo organizó desde su gobierno, y se hicieron infinidad de tareas de carácter popular muy importantes, ¿no? Las subidas de sueldo, la mujer, no lo he dicho, perdonadme, la mujer desde el primer día de la Revolución salió a la calle, empezó a intervenir en mítines, a decir yo quiero mi sitio aquí, y fue una de las grandes victorias y una de las grandes cosas que quedan todavía de la Revolución, ¿no? Y para mí Vasco González es un personaje también absolutamente incuestionable en su honestidad. También se fue sin meter ruido, él no quiso, se apartó y ya está. Y me parece, bueno, no sé si satisfecho tu pregunta, pero... Muy bien, ¿hay alguna palabra más? Bueno, pues insisto en agradeceros vuestra presencia, de verdad que ha sido una gozada, que compensa de sobra venir desde Linares y no os vais a librar de mí, vendré más veces, sobre todo... Yo quería señalar un poco el tema del papel del Ágora. Sabéis que el Ágora hemos intentado aquello que yo comentaba antes de Manolo, de luchar por la unidad de la izquierda, siempre pretendió que fuese un Ateneo. Ya sabéis que Manolo primero en Leganés tuvo lo que se llamaba la ID Santa María, que estaba mucho más centrado en temas internacionalistas, y luego aquí se montó el Ágora. Y bueno, pues él siempre pretendió que fuese un lugar de encuentro. Como aquí es muy difícil hacer lugares de encuentro en este pueblo, pues estamos como estamos, pero seguimos insistiendo en que aquello debería ser pues un sitio donde todos los republicanos, los internacionalistas, los que apoyamos a la lucha de los pensionistas, los de Palestina, los de tal, todo el mundo encuentre allí su hueco. Y bueno, pues con todas las dificultades que hemos tenido por el tema de la pandemia, y que sabéis que ha estado cerrado durante más de un año, pues queremos volver a abrirlo. Hay algunas cosas que todavía no queremos hacer allí, porque el local está más reducido, no tiene ventanas como este y tal, pero queremos volver a utilizarlo. Bueno, ya os iremos pasando todas las citas y nada, animaros a que entendáis que aquello tiene que ser una casa del pueblo, y tiene que ser un punto de encuentro de los que no solo queremos informarnos de la vida, sino también participar en la transformación de la sociedad. Entonces, yo creo que hay muy pocos pueblos que tengan la oportunidad de tener un local como aquel. Animaros a todos a que lo utilicéis, a que apoyéis el tema del Ágora, los que no seáis socios o los que queráis participar de alguna manera, y nada más. Esperamos que seguir haciendo cosas y poder contar con vuestra presencia.
Y nada más, ahora el que no tenga libro que lo compre, el que no que lo firme, ahí los tiene a 16 euros, los tiene ahí Rosa y nada más, que gracias por venir a todos.